Bueno, no, a ver si hay alguno más que entra a la reunión. ¿Cómo le fue a los toxicólogos? Y creo que bien. Espero que bien. Espera. Estuvo bravo el examen. Siempre. Sí. ¿Qué es la primera era? No, final. El final. Llegué a la pregunta 50 y ya no sabían ni qué responder. ¿Y qué es choice, no? Sí, 1 minuto por pregunta nos dio. Son 100 choice. Está bien. Sí, medio complicado. Bueno. A ver, vamos a entrar acá. Bueno, como les dije, vamos a hablar entre hoy y mañana de enfermedades eruptivas. Bueno, básicamente se habla de enfermedades exantemáticas por un viejo término que definía a estas enfermedades como aquellas que comenzaban su periodo de estado con el compromiso dermatológico. El periodo previo, el periodo de incubación silencioso, por supuesto, y el periodo de invasión se caracterizaba por el compromiso enantemático, es decir, de las mucosas. A partir de la aparición del exantema es cuando se inicia el periodo de estado de estas enfermedades. Desde el punto de vista, digamos, práctico, uno las puede dividir en dos grandes grupos. Por un lado, las papulovesiculosas, que es la que vamos a tratar hoy, y por el otro lado, las maculopapulosas. Esto permite, cuando uno ya atiende al paciente, de acuerdo al tipo de erupción, rápidamente distinguir, o por lo menos orientarse a los distintos diagnósticos diferenciales que tanto las papulovesiculosas como las maculopapulosas, por lo tanto, van a tener. Vamos hoy a hablar específicamente de las papulodesiculosas, que tienen todavía como enfermedad, digamos, modelo, paradigmática, a la varicela, que seguramente en los próximos años veremos mucho menos, gracias a la vacunación, que como les dije en la clase de vacunas, hoy ya está incorporada en el calendario nacional a los 15 meses y el refuerzo al ingreso escolar de los 6 años. Pero la varicela todavía sigue siendo de alguna forma prevalente en muchas regiones. Es una enfermedad claramente pediátrica, pero que también puede afectar a adultos jóvenes y adultos no tan jóvenes. Ya les mostré alguna foto de pacientes internados en terapia intensiva, justamente con cuadros de neumonitis varicelosa grave. Pero la mayoría de los casos ocurre o de alguna manera se evoluciona en forma, digamos, relativamente benigna, si bien tiene una tasa de complicaciones y de mortalidad que lógicamente es muy baja, pero suficientemente grave como para en muchas ocasiones motivar la internación del paciente. La complicación más frecuente es la sobreinfección bacteriana de las lesiones de la piel. Las lesiones son pruriginosas y esto lleva a que por rascado tengamos, por lo tanto, la posibilidad de este tipo de sobreinfecciones. Uno tiene que tener siempre en mente que hay 4 enfermedades virales. Una, la que vamos a estar hablando ahora, 2 la vamos a hablar mañana y la cuarta, que de alguna manera es relacionable con estas, que son varicela, sarampión, rubiola y fiebre urleana o paperas. ¿Por qué? Porque estas 4 enfermedades virales son producidas por virus con envoltura. Estos virus entran, obviamente, por inhalación
generan una replicación local a nivel del epitelio respiratorio y a partir de ahí se producen viremias. En la segunda viremia, que se da unas 2 semanas después ya del ingreso de la partícula infectante, es cuando aparecen las manifestaciones desde el punto de vista dermatológico en el caso de las exantemáticas y la tumefacción parotidia en el caso de la parotiditis epidémica. Esto explica justamente que a pesar de ser virus que ingresan por vía respiratoria, tengan periodos de incubación, comparado con los virus respiratorios clásicos, relativamente más prolongados. 10 días para sarampión, de 14 a 16 días para varicela, para rubiola y para parotiditis epidémica. ¿Qué valor tiene esto? El valor es justamente lo que comentamos también cuando hablamos de vacunas, que es la vacunación de bloqueo. Porque si uno administra la vacuna dentro de los 3 días del contacto, lo que genera es una respuesta de anticuerpos más rápida que la que va a tener como periodo de incubación la enfermedad, porque justamente evita la primera etapa de replicación del virus a nivel del tracto respiratorio. Por lo tanto, ante un caso sospechoso, por ejemplo, de sarampión, de varicela, se puede perfectamente vacunar a los contactos cercanos, no vacunados previamente, dentro de los 3 días de ese contacto. Por supuesto que volviendo al tema de la varicela, igual que las otras enfermedades, el periodo de máximo contagio es habitualmente durante el periodo de invasión, durante el periodo enantemático, es decir, esas 24 o 48 horas antes de comenzar ya con las manifestaciones clínicas específicas de cada entidad que vamos entonces a ver. Las células infectadas en general se depuran dentro de las 24 a 72 horas. Una de las características justamente del virus varicela, al pertenecer a la familia de los Herpesviridae, es el hecho de la persistencia. Una vez autolimitado el cuadro, el virus queda acantonado en un ganglio sensitivo y puede reactivarse tiempo más tarde en forma metamérica con la expresión clínica que conocemos con el nombre de zóster. Este zóster, vamos a ver algunos ejemplos, más habitual en cuanto a localización es el intercostal, pero sabemos que hay una cantidad de otras localizaciones que después yo les voy a mostrar. Lo real y concreto es que la varicela presenta entonces un exantema pápulo-vesiculoso con la mayoría de las lesiones que tienden a confluir hacia el centro del cuerpo, es decir, tiene una distribución de características centrípetas. Acá vemos un claro ejemplo de esto, vemos menos lesiones habitualmente en todo lo que son los miembros. De todas maneras, esto no siempre es así, hemos tenido casos realmente severos en los cuales la distribución fue realmente muy, muy importante, llegando incluso a nivel distal. Si uno analiza las vesículas en forma de cada una de ellas, sabrá y verá que empieza esto como una mácula, prosigue como una pápula, continúa como una vesícula y termina como una costra. Es decir, la erupción es máculo-pápulo-vesículo-costrosa, está habitualmente rodeada de un halo eritematoso. El contenido suele ser un contenido claro que se va tornando más opalescente con el correr de los días. Y estas vesículas, que son muy delgadas, por el prurito, por el rascado, por solamente a veces pasar el dedo con mayor presión sobre las mismas, las destecha, es decir, las rompe. La vesícula habitualmente no llega a la membrana basal. Ahora, si por sobreinfección, por rascado, queda la membrana basal rota, eso deja una cicatriz que a veces es permanente. En este contexto siempre el consejo de las madres era no te rasques para que no te quede la marca. Bueno, esta es justamente una de las consecuencias de este tipo de situación. Por lo tanto, esto es importante tenerlo en cuenta. El manejo de una varicela común, habitual, en un paciente inmunocompetente, es algún antihistamínico, tipo difenhidramina,
alguna loción antipruriginosa, una ducha rápida con algún jabón antiséptico, uñas cortas y limpias y no mucho más. Lo que hizo esta chica realmente no justifica, porque puede ser perfectamente un caldo de cultivo para cualquier estáfilo o estreptococo de la piel, que lógicamente tendrá la posibilidad de generar la complicación por sobreinfección asociada. Ahora, en los casos en los cuales tenemos formas más graves, y esto es más por ahí habitual, o era más habitual, en los casos de personas adultos jóvenes, el aciclovir, que es un antiviral que actúa sobre la timidinquinasa de los virus herpes en replicación, tiene una acción de cortar el ciclo de replicación. Por supuesto que, como todo antiviral, debe ser rápidamente administrado. El aciclovir en los casos no graves puede ser administrado en forma oral. El inconveniente que tiene es que la biodisponibilidad realmente es muy pobre y además hay que darlo 4 o 5 veces por día. En los casos ya más severos, como fue el de esta paciente, la administración del aciclovir se hizo por vía intravenosa. Lo real es que, bueno, lo que veíamos muchas veces era que un segundo o tercer caso dentro de una familia, por ahí era más grave que el primer caso. Es decir, era como si estuviera aumentando la virulencia del agente viral en la medida que se iba propagando dentro de grupos cerrados. Esta paciente recibió aciclovir, apenas se internó, porque además tenía un ligero componente neumonítico, y a la semana ya estaba realmente recuperada, con lesiones costrosas. Las costras, si bien pueden tener alguna partícula viral presente, se consideran no infectantes, es decir, no contagiantes. Entonces, a los fines de la evicción escolares y del tiempo en el cual yo tengo que dejar a ese chico o a ese individuo fuera de sus actividades habituales, ya encontrándose todo el periodo costroso, uno asegura la no contagiosidad. Recuerden que el periodo de máximo contagio se da justamente durante el periodo de invasión, esas 24, 36 horas previas a la aparición clara del exantema. Por supuesto que cuando esto se complica, y particularmente con lo que pueden ser neumonitis, estas situaciones, por supuesto, son graves, requieren de la internación en áreas de cuidados intensivos y, como estamos viendo acá, incluso la necesidad de lo que es asistencia respiratoria mecánica. En pleno estadio, entonces, exantemático, esta complicación es dada justamente por la presencia de la misma partícula viral en lo que es el intersticio pulmonar, y en este contexto actúa particularmente sobre el surfactante, y de ahí la dificultad respiratoria que este tipo de cuadros, por lo tanto, va a generar. Ahora, también en chicos afectados hemos tenido casos realmente muy severos, muy significativos, aún en chicos inmunocompetentes, porque paradójicamente en los chiquitos HIV, en cuanto aparecía algún tipo de lesión, inmediatamente estos chiquitos eran medicados con aciclovir, y de esa forma modificábamos la evolución natural de la enfermedad. Esta es una forma llamada alastrinoide. La alastrina era una forma de viruela, y justamente, bueno, el gran componente de tipo exantemático hacía pensar en un cuadro más monomórfico, pero siempre en la varicela lo que vamos a tener es polimorfismo. Es decir, las lesiones van a estar siempre en distintos estadios. Las recientes en máculas, las que aparecieron horas antes ya en pápulas, las previas ya en vesículas. Esto habla entonces del polimorfismo, tanto local como sistémico, que la enfermedad puede llegar a generar. Fíjense que en este contexto, esta chiquita, ya en periodo costroso, se recuperó realmente bien. Quedaron, por supuesto, algunas máculas hiper o hipopigmentadas,
Esto también es parte a veces de la evolución natural de la enfermedad, pero que si no rompe la membrana basal, recuerden, no deja cicatriz. En pacientes con algún grado de inmunocompromiso, con dosis altas de corticoides, puede suceder que un primer brote tenga un aspecto monomórfico realmente importante. Lógicamente, si ya aparecen otro tipo de lesiones y le da el polimorfismo, uno desde la clínica prácticamente asegura el diagnóstico de varicela. En los chiquitos HIV, como dije anteriormente, el tratamiento rápido con aciclovir de alguna manera limitaba en forma ostensible todo lo que era la evolución natural, que de otra forma podía ser realmente bastante importante. También han habido casos de varicela padecidas por embarazadas. Esto se ha asociado, de acuerdo al momento evolutivo de esa gestación, con distintas secuelas, desde la prematurez, bajo peso para la edad gestacional, alteraciones neurológicas, como atrofias corticales, calcificaciones, atrofia de las extremidades y cicatrices de tipo queloide. Esto es, por supuesto, muy poco frecuente, pero hemos tenido, lamentablemente, algunos casos de estas características. De todas formas, la complicación o las complicaciones más habituales que uno ve es justamente en la varicela adquirida. En este sentido, la complicación más frecuente, como dije anteriormente, van a ser las sobreinfecciones bacterianas a nivel dermatológico. Puede haber compromiso neurológico, compromiso respiratorio, y acá es importante señalar dos momentos evolutivos de ese compromiso que también se pueden ver en sarampión. En el periodo de viremia, justamente lo que puede haber es un impacto neurológico con una meningitis de tipo aséptica, una meningitis viral. En el caso particular del virus de la varicela, tiene tropismo hacia el vermis del cerebelo, razón por la cual en pleno periodo de estado, ese paciente puede llegar a la consulta con ataxia, con hipotonía, con nistagmus, con la marcha característica, dismetría, diadococinesia, propio de lo que es una cerebelitis. También la meningitis aséptica, que también la hemos visto en fiebre urleana, la he visto en rubiola, en sarampión y por supuesto en varicela. Esa meningitis aséptica es de líquido cefalorraquídeo claro, con aumento de los linfocitos, con glucorraquia que no se altera demasiado y un aumento leve de las proteínas. Ahora, a nivel respiratorio, la neumonitis, por afección directa en general a nivel del intersticio pulmonar y del surfactante. Pero, tratándose de un virus respiratorio, es dable encontrarnos sobreinfecciones. Esas sobreinfecciones bacterianas ya generan cuadros propios de neumonías. Esas neumonías sí son las que deben ser atendidas y, por supuesto, tratadas habitualmente con antibiótico-terapia. ¿Cuándo aparece esto? En general, a partir de la segunda semana, cuando ya se produjo toda la alteración del aparato mucociliar respiratorio con la consiguiente predisposición a la sobreinfección bacteriana. Y lo mismo pasa a nivel neurológico, porque a nivel neurológico justamente se forman inmunocomplejos que a través de su fracción FAP se van a localizar justamente en receptores, y receptores a nivel neurológico son justamente a nivel de la mielina. Por eso, en la segunda semana, se pueden producir meningoencefalitis de tipo desmielinizantes. ¿Y por qué es importante, de alguna manera, evaluar cronológicamente la evolución de estas enfermedades y cuándo aparece la complicación? Porque si esto es en la primera semana y es por la viremia, yo le voy a indicar aciclovir. Ya en la segunda semana, si es por inmunocomplejos, no requiero del antiviral, sino que requiero eventualmente de la administración, por ejemplo, de corticoides. De ahí la necesidad de establecer cronológicamente en qué momento de la evolución natural de la enfermedad aparece esa complicación. Otra de las complicaciones graves y realmente de altísima mortalidad es la varicela hemorrágica. Esta también hay que tenerla en cuenta porque realmente es de muy, muy mala evolución. Menos frecuentemente
cuadros de artritis, cuadros de compromiso renal. Dentro de lo que son complicaciones por sobreinfecciones bacterianas a nivel de la piel, ahí el claro ejemplo de la costra melicérica propia de la infección, entonces, estreptocócica. Tratamiento betalactámicos, incluidos cefalosporina de primera, el estreptococo sigue siendo altamente sensible a este tipo de fármacos, con lo cual el tratamiento realmente es bastante fácil de indicar. Vemos a veces formas más extendidas, pero claro, en algunas ocasiones acá se le agrega el estafilococo y ahí la cosa se empieza a complicar en el sentido de la terapéutica. Sabemos que muchos de estos estafilococos son meticililo resistentes y entonces, bueno, o sea esto a partir de trimetoprima sulfa o en el caso de la internación, por supuesto ya una vancomicina es lo que habitualmente se indica en este tipo de cuadros. Hay una complicación también grave que es el ectima ganglioso en general está asociado a pseudomonas, por lo cual la indicación será una ceftazidima o piperacilina tazobactama, carbapenemes, es decir, todo lo que cubra específicamente a las pseudomonas. Caso que hemos tenido también de una chiquita de 10 años con un cuadro de varicela común, hace lamentablemente una lesión importante. Esto termina con una escara. Esta escara hubo que, por supuesto, resecarla, hacer la escarectomía. Durante meses estuvo así, hasta que se le hizo un injerto de piel y bastante tiempo más tarde todavía quedaron las secuelas queloideas justamente en la región precordial. Así que también otra de las consecuencias estéticas, en este caso, de una varicela que parecía común, tranquila, sin mayores inconvenientes, y sin embargo, lamentablemente se complicó y se sobreagregaron gérmenes que, lógicamente, con la microaerofilia y la anaerobiosis, terminaron con la escara que justificó la intervención quirúrgica. Esto es un impétigo bulloso, es producido por el estafilococo fago 71, que actúa sobre la capa granulosa de la piel, produce esta toxina. Fíjense que también acá es una varicela común, de no demasiadas lesiones, sin embargo, la aparición de este impétigo bulloso hace la indicación, por lo tanto, del antibiótico correspondiente. Casos mucho más severos, mucho más graves, cuadros que a veces terminaron realmente mal, por eso la varicela siempre para nosotros ha sido un problema, particularmente, bueno, por el tipo de complicaciones que lamentablemente justificaban la internación de estos pacientes. La neumonitis varicelosa, como dije anteriormente, esta la tenemos que tener en cuenta en pleno periodo de estado de la enfermedad, la posibilidad de encontrarnos entonces con este tipo de complicación, con la disnea, la dificultad respiratoria, la desaturación, la disociación clínico-radiológica que caracteriza entonces al compromiso intersticial y afectación del surfactante que la propia partícula viral, por lo tanto, va a tener. Cuando se complica esto con alguna bacteria, particularmente por el Staphylococcus aureus, a veces pueden quedar estos neumatoceles o bullas estafilocócicas. Estas también tienen que ser muy bien evaluadas porque la rotura de las mismas es la que puede determinar la brusca presencia, por ejemplo, de un neumotórax. Así que es otra de las complicaciones posibles que hemos visto. La varicela hemorrágica, como dije anteriormente, es extremadamente severa, grave, importante, de alta morbi y mortalidad. Bruscamente hay una plaquetopenia muy intensa, hay anticuerpos antiplaquetarios y las vesículas prácticamente se llenan de contenido sanguinolento. En el manejo de la temperatura, de la fiebre, en pacientes con varicela, así como con cualquier virosis respiratoria, está proscripta la aspirina. La aspirina lo que produce es un bloqueo metabólico de los citocromos P450 de la cadena respiratoria del hepatocito, lo cual desencadena una insuficiencia hepática aguda con la retención de iones amonio y la consiguiente afectación neurológica que conocemos con el síndrome de Reye. Y además,
en este contexto hemos visto también, por propiedades de antiagregación plaquetaria, una tendencia justamente al sangrado en estos pacientes con varicela. Razón por la cual es indispensable siempre que el manejo de la temperatura de la fiebre se realice con paracetamol, con ibuprofeno, pero nunca con aspirina. Otro caso dramático de una chiquita con un cuadro de varicela hemorrágica e insuficiencia respiratoria. Ahora, el virus queda acantonado, queda en un ganglio sensitivo, no se integra al genoma, es decir, no tiene capacidad oncogénica, pero años más tarde puede reactivarse bajo la forma entonces metamérica que conocemos con el nombre de zóster. La mayoría de los casos de zóster en localización ocupan la parte o la región intercostal. Es lo importante en este contexto que siempre conviene tratar rápidamente los zóster con dosis alta de aciclovir para disminuir la posibilidad de la neuralgia posherpética, que es el grave problema en general que afecta la calidad de vida de estos pacientes, a veces durante meses. Ahora, si bien el zóster intercostal es el más frecuente, también podemos tener zóster sacro, sacrococcigio, cérvico-braquial, y hemos tenido, como ven acá, casos de zóster en pediatría no asociados a inmunocompromiso. Ahora, ¿qué antecedentes tenían muchos de estos chicos? La varicela padecida antes del año de edad. Y esto entonces es un elemento que a veces hay que considerar que algo inmunológico evidentemente se está jugando como para justificar esa relativa rápida reactivación del virus poco tiempo después de haber padecido la prima infección. Por eso esto es un nexo de alguna manera como antecedente y sería por supuesto pasible de algún factor inmunológico que por ahí facilita la reactivación relativamente rápida de ese zóster. El zóster muchas veces se ha tratado y se sigue tratando con tintachina, obviamente sin ningún tipo de valor. Acá lo importante es el aciclovir rápidamente administrado, pero claro, esta chiquita, por ejemplo, estaba muy, muy dolorida, fíjense el tamaño de la lesión que tenía. Otro chico con un zóster tóraco-braquial, también tratado previamente con tintachina, fíjense los restos todavía de la tintachina. Rápidamente se le administró aciclovir y una semana después ya de la internación la mejoría fue notable. Es conveniente a veces en estos casos, cuando hay mucho dolor, lógicamente internar al paciente para la administración entonces intravenosa del aciclovir. Este es un zóster del ciático, a veces hay lesiones dispersas, esto también se ve en los pacientes inmunocomprometidos. Hemos tenido casos de zóster diseminados, y esto justamente ¿por qué? Porque el paciente no tiene una respuesta inmunológica que permita la localización y la propagación metamérica del virus, sino que al carecer de esta posibilidad, directamente las lesiones están diseminadas. Doctor, una consulta. Cuando hay una viremia tan significativa, ¿no se usa valanciclovir en vez de aciclovir? No, el valanciclovir, no, el valanciclovir es el Valtrex. Lo tenés que mandar a comprar. En los hospitales tenés aciclovir, que es el barato. El valanciclovir tiene mejor biodisponibilidad, lo puede dar en forma oral y tiene la ventaja de poderse dar cada 12 horas. Pero los hospitales y por el costo, en general, se da el aciclovir. Yo prefiero el Valtrex, sí, el valanciclovir, cada 12 horas, porque tiene mejor biodisponibilidad. Es cierto lo que decís. La biodisponibilidad del aciclovir por ahí no llega a un 50%, del valanciclovir estamos cerca del 70%, incluso hay otro que es el famciclovir, que también supera ese porcentaje de biodisponibilidad, con la ventaja de poderse dar cada 12 horas. Pero eso más que nada en tratamiento ambulatorio. Claro, es para que tenga mayor adherencia. Claro, porque si vos le tenés que dar 4 o 5 veces por día, qué sé yo, un comprimido de 400, 4 o 5 veces por día, o de 800, porque a veces
como es muy mala la biodisponibilidad, le damos arriba de 3 gramos, es decir, esto también, 800, el comprimido de 800 de la ciclovir, 4 o 5 veces por día, esto sí, pero el tema es el costo, el valaciclovir es mucho más caro. Sí, yo privilegio el valaciclovir en el contexto ambulatorio, en el contexto de la internación, el aciclovir intravenoso. Ok, gracias. Entonces, acá tenemos el componente de también un zóster del maxilar. Este chico estaba muy, muy dolorido, realmente costó mucho el manejo del dolor. Pregabalina, hasta carbamazepina, se le indica en algunos casos. Y esto, por supuesto, no se diagnostica mucho, porque claro, el paciente viene con estas lesiones, le diagnostican angina herpética, le diagnostican herpangina por Coxsackie, porque son anginas vesiculosas, pero se puede tratar de un zóster de glosofaringio. ¿Y cómo pensamos? ¿Y por qué pensamos en un zóster de glosofaringio? Y porque las lesiones son metaméricas, no atraviesan la línea media. Entonces, si ustedes tienen vesículas a ambos lados de la línea media, esto puede ser un Coxsackie o puede ser un herpes. Si es solamente de una mitad, entonces, de fauces, hay que pensar en un zóster de glosofaringio, que al igual que las vesículas dolorosas del herpes, de alguna forma motiva la consulta relativamente precoz, rápida, temprana, justamente por el dolor que este tipo de lesiones entonces origina. Este es el zóster del axilar, son también lesiones vesiculosas, metaméricas, molestas. Acá hay un diagnóstico también diferencial, ya me adelanto un poco a decírselo, que es una erupción que es de tipo lateral torácica. Es reciente su comunicación, se llama exantema asimétrico laterotorácico. Se piensa que pueden ser enterovirus. Las lesiones son de estas características y cuando uno le pasa el dedo parecen como si fuera un rallador, papel de lija. Exantema asimétrico laterotorácico. Ese es uno de los nombres que obviamente se lo ha de alguna manera definido. Así que he visto algunos casos justamente de ese tipo de exantema. Lo real es que este es un zóster axilar, este es el síndrome de Ramsay-Hunt, el zóster del conducto auditivo externo, muy doloroso, fíjense el gran componente de condritis que también acá hay presente, y una neuralgia brutal, muy, muy difícil de manejar desde el punto de vista justamente del dolor que este tipo entonces de neuralgia va a generar. Por lo tanto, los analgésicos de alto poder, incluido la carbamazepina, son a veces los tratamientos que se indican, más allá de la posibilidad de que podamos interconsultar a algún especialista de dolor. Zóster oftálmico con celulitis periorbitaria, esto es una de las posibles complicaciones de este tipo de cuadros. Hay que diferenciar lo periorbitario de lo orbitario. Lo orbitario tiene fijeza de mirada, tiene obviamente gérmenes más agresivos, anaerobios, enterobacterias responsables. Ahí la fijeza y la alteración de la motilidad intrínseca y extrínseca del ojo es lo que hace a lo orbitario. En lo periorbitario es muy explosivo como el paciente viene, pero cuando uno separa las hendiduras palpebrales, se encuentra que la motilidad intrínseca y extrínseca del ojo están mantenidas. Ahí tenemos otro zóster oftálmico. Otro zóster oftálmico, esto habla mucho de senilidad inmunológica. Otro zóster oftálmico, una chiquita que está realmente muy, muy dolorida. Fíjense el tamaño y lo importante de las lesiones, ¿no? Y el zóster braquial. Como ven, cualquier metámera puede ser afectada entonces con el tema del zóster. Lo más habitual, recuerden, es justamente lo intercostal.
Acá esa misma paciente con el zóster braquial, con las lesiones que llegan bien metamédicamente a la zona distal, llevando por supuesto la impotencia del miembro afectado. Ahora, diagnóstico diferencial de todo esto. Vamos a tener todo lo relacionado con los herpes, desde lesiones pápulo-vesiculosas, gingivostomatitis herpéticas como prima infección, justamente de lo que es el herpes, habitualmente acá herpes 1, y el herpes labial como, en general, recurrencia recidiva ante cualquier situación de estrés, hormonal, febril, sol, etc. También una afección que tuvo cierta, por lo menos, notoriedad periodística en los últimos tiempos, que son las lesiones de tipo aftas a nivel de la boca y lesiones pápulo-vesiculosas a nivel de palmas de manos y plantas de pies. Síndrome manos, pies, boca. Este cuadro era muy de chicos. Lo que llamó la atención, y yo ya los primeros 2 casos los vi justamente en 2 hijos de un médico del hospital que me trajo a los adolescentes, uno de 15 y otro de 19 años, ya no tan adolescente, con las lesiones. Esto pasó hace 5 años aproximadamente, pero claro, ahora empezaron a verse mucho más casos justamente de este síndrome manos, pies, boca, que es producido por los Coxsackie virus A16, también se piensa que los A19 podrían dar este tipo de lesiones, en lo cual las pápulovesículas en general tienen esta regionalidad topográfica y que permiten establecer el diagnóstico clínicamente. Las lesiones son compatibles con varicela y también con lesiones similares a las que vemos con el monkeypox virus, con el virus pox simiano. Da justamente estas lesiones maculopapulosas, incluso en el caso del monkey, de características pustulosas. Lo real y concreto que el manos, pies, boca ya no es solamente privativo de las edades pediátricas, sino que también las podemos ver en adultos jóvenes, en adolescentes. De ahí, de alguna forma, toda la relevancia que ha tenido la notoriedad en función de la cantidad de casos que se fueron últimamente notificando, comunicando con respecto a esta patología viral producida entonces por los Coxsackie virus. Doctor, una consulta. Sí. Los virus Coxsackie producen miocarditis, ¿no? El Coxsackie B. Ah, el Coxsackie B, ok. Sí. Los Coxsackie producen un montón de cosas. La principal causa de meningitis asépticas, produce la enfermedad de Bornholm, que es la pleurodinia, producen el manos, pies, boca, producen cuadros, especialmente el Coxsackie B, de miocardiopatías gravísimas, de un desenlace realmente muy, muy rápido, y que yo recuerdo un caso de un obstetra de la zona sur que debió ser trasplantado, porque hace una miocarditis aguda realmente muy, muy grave. Así que sí, los Coxsackie están relacionados, tanto el A como el B, con cantidad de patologías. Esto es cierto. Lo que menos hacen, a pesar de ser enterovirus, es en general gastroenteritis. Utilizan, sí, el epitelio, todo lo que es la mucosa intestinal para entrar, pero hacen enfermedades diseminadas. Por eso meningitis, pleurodinia, manos, pies, boca, miocardiopatías, es a partir del ingreso a través del epitelio intestinal con la consiguiente viremia de estos distintos virus Coxsackie. Vamos. Entonces, otro caso que también siempre presento como diagnóstico diferencial, ¿por qué? Y porque nos han llegado este tipo de pacientes con diagnóstico de varicelas impetiginizadas. Y está aquí que estos son cuadros de Steven Johnson. ¿Por qué? Y porque Steven Johnson tiene una lesión característica, que es la lesión de tiro al blanco, o imagen de escarapela, con una lesión pápulo-vesiculosa, a veces necrótica central, rodeada de un halo eritematoso, muy pluriorificial, en la cual la mitad de los Steven Johnson están asociados a micoplasma. Y por otro lado, tiene mucho componente pluriorificial, con un desencadenante que muchas veces es farmacológico. Es decir, puede haber algún fármaco que gatilla de alguna manera esta grave reacción de hipersensibilidad.
así que a tenerla en cuenta. Síndrome de Stevens-Johnson, con esas lesiones que a veces remedan, por lo tanto, la posibilidad de pensar en una varicela, pero por supuesto que no lo es. Lesiones de prurigos. El prurigo tiene una lesión papulovesiculosa pruriginosa. Son reacciones de hipersensibilidad o por picaduras. Picaduras de mosquitos que terminan generando este tipo de reacción. Rascado, sobreinfección agregada. Individuo o chico que por ahí estuvo en contacto con una varicela, se hace erróneamente el diagnóstico de una varicela impetiginizada, cuando en realidad estamos frente a un prurigo impetiginizado. Para pensar en varicela tendremos que buscar lesiones en general en cuero cabelludo, en mucosas, en zonas no expuestas, con lo cual podemos, por lo tanto, hacer el diagnóstico diferencial correspondiente. Y también en este contexto de lesiones papulovesiculosas, que tienen justamente la zona distal como una de sus regiones y con mucho prurito, papulovesiculosa, en la sala, creo que los que fueron el viernes, Verónica les mostró justamente Sarcoptes escabei, una escabiosis. Una chica. A veces se impetiginista. Sí, la chiquita de la cama 13. Exacto. Entonces, son lesiones que también son papulovesiculosas, son parladas. El prurito es predominantemente nocturno, ese paciente se acuesta y la hembra es la que empieza justamente a cavar los túneles. Esto genera, obviamente, la liberación de sustancias para poder cavar esos túneles, pero que producen reacciones pruriginosas en función de la respuesta histamínica que la presencia, entonces, de este ácaro va a generar. La sobreinfección es la que a veces lleva a un error diagnóstico pensando por algún antecedente de contacto cercano en una varicela impetiginizada. Sarcoptes escabei. Las lesiones son predominantemente distales y como vimos, la varicela habitualmente tiene lesiones que predominan a nivel centrípeto, es decir, a nivel central. El Gianotti-Crostri es un cuadro no demasiado observado, que se llama también síndrome de acrodermatitis papulosa infantil, se asocia al citomegalovirus, al Epstein-Barr, son estas lesiones que también parecen papulovesículas, pero más que nada son papulosas. Es muy distal, a diferencia de lo que ocurre con la varicela, así que el síndrome de Gianotti-Crostri es muy un diagnóstico de tipo, digamos, dermatológico, ¿no? Más que solamente pediátrico o de atención primaria. Y finalmente, este tipo de lesiones que son maculopápulo, vesículo, pústulo, costrosas, monomorfas, fíjense que todas están en el mismo estadio. Esto es un caso histórico todavía de foto sacada por un médico que hizo el curso de enfermedades tropicales en el Instituto Butantan en Brasil, y bueno, en la década de los 60 todavía en Brasil había casos de viruela. Justamente este tipo de lesiones horadaba, rompía la membrana basal y el individuo quedaba picado por la viruela. Últimos casos de viruela ocurrieron en Somalia, allá por el año 1977, se dejó de vacunar a nivel mundial para viruela en 1981, se volvió a vacunar algunas fuerzas de paz y Fuerzas Armadas Americanas y de la OTAN en el 2001 por el temor que podía entrañar la posibilidad de aparición nuevamente del poxvirus como arma bioterrorista. Lo real y concreto que eso no se produjo y hoy en día tenemos dos diagnósticos diferenciales a establecer, que yo los menciono hace rato, que ahora por supuesto también tienen notoriedad. Una es una rickettsiosis, que por ahí no es tan conocida, que es la Rickettsia acari, que produce una rickettsiosis variceliforme. Es propia del continente africano. Hemos tenido pacientes que han venido justamente de algunos países con este tipo de rickettsiosis variceliforme, que se trata con tetraciclina. Y la otra, bueno, es la que ahora ha puesto por lo menos en auge todo lo que es el alerta de la Organización Mundial de la Salud,
que es justamente el monkeypox virus, la viruela símica que puede afectar al humano, con características entonces maculopápulo-vesiculosas pustulosas similares, en general autolimitado, de buena evolución, donde el diagnóstico se establece a través justamente del estudio de la PCR de las vesículas y que hoy por hoy tiene todavía la necesidad de un contacto muy estrecho para esa contagiosidad. Incluso un reciente artículo de hace 48 horas justamente señala la presencia de la partícula viral de este poxvirus en semen, con lo cual también tendría características de transmisibilidad a través de las relaciones. Pero hoy por hoy necesita de un contacto muy estrecho para la contagiosidad. Por supuesto que estamos en plena etapa de alerta, de comunicación de casos, de aumento de casos en muchas regiones, y bueno, el devenir de los acontecimientos en los próximos meses nos dirá más o menos en qué lugar va a ocupar este brote a nivel mundial y las distintas formas entonces de transmisibilidad que va a tener. Pero siempre pensemos en lesiones maculopápulo, vesículo, pústulo-costrosas, habitualmente monomorfas, con la posibilidad de encontrarnos hoy por hoy con este tipo de afección. Muy bien. Con esto terminamos lo pápulo-vesiculoso. Mañana vamos a hablar de lo maculopapuloso, que incluye, por supuesto, al sarampión, a la rubiola, a la escarlatina, al megaloeritema, al exantema súbito postfebril, a toda una cantidad de enfermedades que, a diferencia de estas, va a tener particularmente la ausencia de la vesícula como principal elemento, digamos, sospechoso cuando hablamos dermatológicamente. De todas las que nombramos, por supuesto, la varicela va a ser en los próximos años la que menos seguramente vamos a ver, a la que más vamos a poder controlar, gracias a la introducción de la vacuna antivaricelosa a los 15 meses y 6 años, que seguramente reducirá no solamente varicela, sino también la reactivación del zóster, con lo cual, con una vacuna estamos previniendo de alguna manera la presencia de la primoinfección, así como también de la reactivación. Así que con esto, 50 minutos, tranquilos y por la sombra. ¿Alguna pregunta? Nada. Bueno, estamos terminando. Sí. Una pregunta, Pavota. Habías dicho que el control de la fiebre no se hacía con aspirina por el tema de la toxicidad hepática, la inhibición del P450 y demás. ¿Se puede usar dipirona? Sí. Porque no sé si tiene afectación renal el software. O sea, de todo lo que dijiste, renal. No, sí, pero no. Sí, el manejo de la varicela, lo que pasa es que la dipirona quedó como una mala palabra. Porque como han habido casos de reacciones alérgicas importantes, incluidas dermatitis combustiformes, la prensa americana se encargó de pulverizar a la novalgina, ¿no? Que es el nombre comercial de la dipirona. Pero sí, como antifebril... Es muy bueno. Sí, y de hecho la he usado. Sí, yo la he usado, la novalgina la he usado, pero bastante, en la época donde no había tanta mala palabra con lo que significaba aspirina, incluso se llama aspirina y dipirona. Después vino el paracetamol y el ibuprofeno, ¿no? Pero sí, en los casos de temperatura muy, muy elevada, a más de algún paciente le indiqué la dipirona, sí. Okay. Pero claro, tuvo mala prensa, es como el cloranfenicol, cuando tiene mala prensa, no la levantás ni con una grúa, ¿no? El práctico, Doc, a las 10:30 tienen que encontrar en la cantina. En el bar del hospital. En bar del hospital, pero porque creo que tiene más de uno, ¿no? ¿O solo uno? Tiene el bar central, que es el único bar central. El adelante no, porque está a la entrada del hospital, ese no sirve. Dale. En el centro del hospital, porque ahí están más cerca de la sala. Muchas gracias. Por favor. Así que bueno, vayan, que están las dos docentes hoy, así que 10:30 los pasan a buscar. ¿Vamos? Muchas gracias. Por favor. Bueno, y mañana a las 8 terminamos el tema exantemáticas con las maculopapulosas.